Al igual que la inductancia propia, se la mide en henrios, que abreviaremos nosotros como H. B2 es el voltaje inducido en los extremos de la bobina 2 como consecuencia de la circulación de una corriente por la bobina 1. A ese voltaje le vamos a dar un nombre especial. Le llamaremos voltaje mutuo inducido. Y lo podemos definir del modo siguiente. El voltaje mutuo inducido es el voltaje que se induce en los extremos de una bobina. Es el voltaje que se induce en los extremos de una bobina como consecuencia de la circulación de una corriente por otra bobina, como consecuencia de la circulación de una corriente por otra bobina. Cuando esto ocurre, nosotros diremos que las dos bobinas están magnéticamente acopladas. Y los circuitos a los cuales pertenecen esas bobinas, diremos que son circuitos con acoplamiento magnético. Aquí, entonces, tenemos la presencia del voltaje mutuo inducido, cuya polaridad no la vamos a señalar todavía porque no tenemos los elementos de juicio para hacerlo. Es que la polaridad del voltaje mutuo inducido, la determinación de la polaridad del voltaje mutuo inducido, no es tan sencilla como la del voltaje propio inducido. En el voltaje propio inducido son dos los terminales involucrados. Dos los terminales de la bobina a través de la cual circula la corriente. Y los mismos dos terminales, los terminales de la bobina en cuyos extremos se induce el voltaje. Pero en el voltaje mutuo inducido son cuatro los terminales involucrados. Dos, los terminales de la bobina a través de la cual circula la corriente que provoca el efecto, y otros dos terminales, los terminales de la bobina en donde se induce el voltaje. Ya veremos en la próxima clase cómo establecer la polaridad del voltaje mutuo inducido. Decíamos nosotros que cuando al circular una corriente por una bobina se induce un voltaje en una segunda bobina, hablamos de que las bobinas están magnéticamente acopladas. Ese acoplamiento magnético entre las dos bobinas puede tener diferentes grados de intensidad.
Puede ser un acoplamiento magnético muy intenso, muy estrecho, como puede ser un acoplamiento magnético débil, o incluso no existir el acoplamiento magnético entre las dos bobinas. ¿De qué depende el grado de intensidad del acoplamiento magnético entre dos bobinas? Principalmente de tres factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno, medio a través del cual se realiza el acoplamiento magnético entre las bobinas. Dos, distancia entre ejes de las bobinas. Tres, orientación que tengan entre sí los ejes de las bobinas. Estos son los tres principales factores que afectan a la intensidad del acoplamiento magnético entre las dos bobinas. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos factores. Vamos a efectuar un análisis comparativo entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos. Nosotros hemos visto que en un circuito eléctrico el voltaje y la corriente se asocian mediante la siguiente ecuación: V igual a I por R. V es voltaje, I es corriente, R es resistencia. V, el voltaje, la diferencia de potenciales es la causa, I, la corriente es el efecto, R es la oposición. A esta ecuación la conocemos nosotros como ley de Ohm. La resistencia de una trayectoria eléctrica es una medida de la oposición que ofrece una red al paso de la corriente. Y esa resistencia de esa trayectoria eléctrica es igual a ρ por L sobre A, en donde L es la longitud de la trayectoria eléctrica, A el área de la sección transversal de dicha trayectoria, y ρ es la resistividad del material con que se construyó esa trayectoria. Ustedes en física aprendieron que los materiales tienen diversa resistividad. Nosotros podemos interpretar a la resistividad como una medida de la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Hay materiales que tienen resistividad muy bajas, como el caso de los metales. A esos materiales que tienen baja resistividad se los clasifica como conductores. Entre los metales destacan el oro, la plata, el aluminio, el cobre. Hay otros materiales que tienen una resistividad muy alta, que ofrecen una dificultad muy grande al paso de la corriente. Se los clasifica como aisladores. Destacan la mica, la porcelana, el caucho. Hay otros materiales cuya resistividad está en medio de estos conductores y aisladores,
y se los identifica como semiconductores. Destacan ahí el germanio y el silicio. En los circuitos magnéticos, nosotros tenemos una ecuación que nos sirve para asociar a la fuerza magnetomotriz con el flujo. La fuerza magnetomotriz es igual al flujo magnético por la reluctancia magnética. A esa ecuación muchas veces se la conoce con el nombre de ley de Ohm magnética. La causa, la fuerza magnetomotriz. El efecto, el flujo magnético. La oposición, la reluctancia de la trayectoria magnética. La reluctancia de la trayectoria magnética es igual a L sobre mu A. L es la longitud de la trayectoria magnética. A, el área de la sección transversal de la trayectoria. Y mu, la permeabilidad del material de la trayectoria magnética. A mu se lo interpreta como medida de la facilidad que ofrece un medio para el establecimiento de las líneas de flujo magnético. Así como en electricidad, de acuerdo a la resistividad del material, nosotros lo podemos clasificar como conductores, aisladores, semiconductores. En magnetismo, de acuerdo a su permeabilidad, lo podemos clasificar como diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos.